Mauricio, cuando hablamos de don Oscar Arnulfo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se dice que es beato, pero muchas personas todavía no saben cuál es la diferencia entre un beato y un santo. Si usted lo tiene acá bien, comenzamos por ahí. Buenos Bueno, días. primero buenos días a todos y todas. Bueno, pues el proceso de Monseñor Romero, pues como ustedes lo saben y lo han dicho ya, es un proceso que ha sido muy largo. Todo proceso siempre comienza aproximadamente 5 años después de la muerte de la persona. Ahora, en el caso de los mártires es un poquito diferente, digamos, a la situación de otros procesos. Por ejemplo, cuando se trata de alguien que no es mártir, entonces empieza el proceso. Lo primero que hay que hacer es esperar un primer decreto que firma normalmente el Papa, que es de virtudes heroicas, donde se dice pues, que fue una persona ejemplar en todo. Y a partir de ahí el siervo de Dios comienza a ser llamado venerable. Y se espera una señal, digamos, de parte de Dios mismo en que surja una certeza de que la persona puede de alguna manera interceder por los demás, orar por los demás y obtener gracias. Entonces se espera un milagro. Una vez que el milagro se da, entonces viene ya la beatificación y para otro más, si fuera el caso, si el Papa no lo excusa, vendría la canonización. En el caso de los mártires, lo único que hace falta es que se declare el martirio, que la persona murió por odio a la fe. Entonces, es lo que pasaba en este caso. O sea, no ha habido procesos, momentos previos, aunque ha sido muy largo el proceso, pero vamos a hablar luego de eso. Se declara el martirio y a partir de ahí se da luz verde a la beatificación. ¿Qué sigue después? Que el Papa dé el visto bueno para lo que viene, que sería ya la canonización, que probablemente no se realice en El Salvador, sino en Roma. Vamos a escuchar, estábamos escuchando también ahora a Mauricio Víquez, presbítero, pero también vamos a escuchar la opinión de otro, digámoslo así, sacerdote, pero no en ejercicio, Gerardo Vargas, actual diputado del Frente Amplio, quien conoció también mucho sobre la obra de Monseñor Romero. Buenos días, don Gerardo. Buenos días, un saludo para usted, para los periodistas en la mesa, para el padre Víquez. Bueno, me alegro mucho de que ustedes hayan transmitido la misa de Monseñor Romero y que hoy podamos hablar sobre este tema. Lo primero que quiero decir es que Monseñor Romero es el verdadero santo de los pobres, no solo del Salvador, sino del mundo entero, porque Monseñor Romero es seguido en el mundo entero. Y aunque el día de ayer la Iglesia Católica de manera oficial beatificó a Monseñor Romero, hay que decir que para el pueblo Monseñor Romero es santo desde el momento mismo en que lo mataron. Porque Monseñor Romero fue una persona que siempre estuvo con los pobres de su pueblo y con los pobres de todos los países que luchaban por buscar la liberación. Monseñor Romero fue un sacerdote ejemplar, un obispo ejemplar, un arzobispo ejemplar, una persona que verdaderamente entendió lo que significa la opción preferencial por los pobres, y no de teoría, sino una persona que verdaderamente lo vivió, acompañando a los campesinos, acompañando al pueblo salvadoreño, y por eso es que hubo tanta resistencia en la Iglesia Católica para que Monseñor Romero llegara a ser santo. No hay duda que hubo una campaña abierta en la Iglesia Católica para que él no llegara a donde llegó el día de ayer, porque todavía al día de hoy hay sectores en la Iglesia Católica que ven en Monseñor Romero un peligro para la Iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que Monseñor Romero enseñaba es verdaderamente un evangelio viviente, y por lo tanto eso hoy día todavía le preocupa a un sector muy grande de la Iglesia, ver que la obra de Monseñor Romero siga extendiéndose y que cada día más y más personas pues se convenzan de que la opción de Monseñor Romero de optar por los pobres, por los sencillos, es el camino de Jesús. Y eso le molesta a mucha gente todavía hoy dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que lo que llegó a ser este Papa brillante que tiene la Iglesia hoy día, el Papa Francisco, fue venir a decirle a esos pobres, a esas masas enormes, decirles, no, yo sí creo en Monseñor Romero debe ser santo, y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Llegó el Papa Francisco y hoy Monseñor Romero es beato de la Iglesia. Yo creo que el poder político también estaba muy enojado con esto, porque el poder político, los neoliberales, los capitalistas, ellos invirtieron mucho para que Monseñor Romero
no fuera santo. Bueno, ahí está la prueba de que Dios tarda pero no olvida. Así es que es una gran fiesta la que celebra el pueblo, pero principalmente el pueblo pobre, el pueblo sencillo, el pueblo al que sirvió Monseñor Romero, y hoy pues la iglesia tiene un santo oficial al cual el pueblo había hecho santo hace muchísimos años. Muchas gracias a Gerardo Vargas, sacerdote no en ejercicio, diputado del Frente Amplio. Sí, don Mauricio, ¿qué tan importante fue, qué tanto ayudó a El Salvador para que fuera Monseñor Óscar Arnulfo Romero beatificado? A mí me parece que cuando uno piensa en la figura de Monseñor Romero, uno tiene que hacer una lectura un poquito también más cuidadosa, más objetiva. Vamos a ver. Yo tuve la oportunidad de acercarme a gente muy directamente relacionada con Monseñor Romero en El Salvador. Cuando estaba trabajando una tesis doctoral que tuve que hacer, era sobre Ignacio Yacuría, que justamente era unos jesuitas que habían sido asesinados en la UCA. Y cuando yo estaba en esas, también tuve oportunidad de hablar con gente muy cercana a Monseñor Romero, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, por ejemplo, el padre Tojeira, que era en esa época el provincial de los jesuitas. Acercarme a la hermana que le ayudó en la misa el día que lo mataron, por ejemplo, y que también era enfermera y que me contó cosas muy interesantes. El vicario general de la época, por ejemplo, el que le tocó llegar minutos después de la muerte de Monseñor Romero. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, vamos a ver, ¿quién es Monseñor Romero entonces? ¿Es un hombre ejemplar? Sí. El vicario general, por ejemplo, de la época de él, decía, era un hombre de oración cuidadosa, era un hombre que hace bien las cosas, era un hombre preocupado efectivamente por los que menos tienen. Pero hay que tomar en cuenta que en el episcopado de Monseñor Romero se dio un quiebre, en el sentido de que comienza su episcopado, había sido elegido también por sus características, se pensaba que era una persona que puede ser aliada más bien en ese momento al poder político. Viene la muerte del padre Grande, se produce en él un quiebre, como también recordaba Monseñor Amato en la homilía, que es totalmente cierto. Y obviamente, pues a partir de ahí, él se da cuenta de que las cosas no son como él pensaba y que ciertamente había que hacer algo al respecto. Ahí es donde comienza entonces un discurso más claro, más abierto de frente a las urgencias de los sin voz. En un país que tenía, por ejemplo, la riqueza concentrada en 10 familias, que tenía una situación económica muy complicada y una masa de pobres impresionante, y además ya una represión extrema. Cuando uno se da cuenta de lo que hacían, por ejemplo, a la gente del pueblo, pues uno dice que es impresionante que alguien no dijera algo antes. Bueno, sí. la cosa es que, bueno, él se plantea así. Ahora, obviamente, pues que a partir de entonces comienza el Monseñor Romero que todos conocemos, pero hay que tratar de leerlo también ni de un lado ni del otro. Cuando uno se pone a pensar, ¿por qué duró tanto tiempo el proceso? Después de 30 años de su muerte, 35, se abre el proceso, 30 años de investigación, de recopilación de información de parte del postulador. En El Salvador creo que no había condiciones suficientes como para poder decir es beato hace 10 años, hace 20 años. Cuando yo andaba por allí con esto de la tesis que les cuento, yo me encontraba la situación. Eran dos facciones, uno lo veía mal, otro lo veía muy bien. En América Latina, por ejemplo, como Gerardo decía ahora, Casaldáliga ya desde muy cerca de su muerte dijo San Romero de América, por ejemplo, ¿no? El mismo Yacuría había afirmado cosas en torno a la presencia o el paso de Dios por América Latina con Romero. Ahora, ciertamente basta con acercarnos a él para darnos cuenta de que era clarísimo en sus intenciones. Ideológicamente hablando, a mí me parece que si uno lee las homilías y si uno lee también su diario, uno se da cuenta que era un hombre que no pasaba pensando todos los días a todas horas en teología de la liberación, porque no era así. Era un hombre que ciertamente asumía lo que le servía para su magisterio, sí. Pero no se le notaba demasiado que hiciera citas, que recurriera a autores, o que detrás de esto hubiera, digamos, una intención de manejo ideológico del discurso, que no es así. Padre, pero ¿qué tanto influyó ya porque se nos ha... que fuera un papa, que el papa sea latinoamericano, porque un poco ya lo decía ahora sí. También Gerardo Vargas. Vamos a ver, en el caso de Bergoglio siendo, por ejemplo, arzobispo en San Salvador, en Buenos Aires, y antes de eso auxiliar, siempre estuvo muy cerca de lo que en Argentina se denomina la teología del pueblo.
y cierto que tiene ciertas relaciones con algunas maneras de enfocar el tema teológico desde el punto de vista de la teología de la liberación. Pero además de eso, es un pastor entre su gente, siempre se comportó así. Y además de eso, hay que tomar en cuenta que él pasó cosas parecidas a las que pasó también Romero en el tiempo de la dictadura militar en Argentina. Él entendía perfectamente lo que había pasado Romero y estuvo muy cerca también de pasar por la experiencia de martirio, ¿no? Como Angelelli, por ejemplo, que le pasó lo mismo en Argentina. Entonces, yo creo que él entendía muy bien lo que pasó Romero y la lectura que hacía Bergoglio de todo esto y que hoy lo hace también como papa era, efectivamente, se requiere ser testigo y muy valiente para mantener un discurso de denuncia en un contexto de militares, y eso evidentemente lo lleva a él a concluir que no lo matan porque sí o porque estaba nada más cerca de los pobres, lo mata porque su discurso era un discurso cristiano altamente revolucionario en un contexto en el cual sonaba altamente peligroso. Disonante, claro, peligroso. Ujú. Muchísimas gracias a Mauricio Víquez por ponernos, presbítero, ponernos en perspectiva el tema. Vamos a ir de inmediato con información internacional. David Roversi, ¿qué nos tienes? Buenos días. Buenos días y muchas gracias al padre que nos acompaña acá, ¿verdad? Buenos días a todos los que están en sintonía de Radio Nacional a través de la 101.5.